Vamos a orar en este momento. Oremos. Bondadoso Dios y Padre bueno que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra en este momento. Te agradecemos, te pedimos que nos acompañes, por favor, que estés a nuestro lado, dirige las palabras, ensancha nuestro territorio, abre nuestra mente, Dios, y te abrimos el corazón en este momento. Gracias por amarnos, gracias Dios por el sábado, porque es un día de alianza, porque el sábado es un día de confianza y el sábado es un día de mucha, pero mucha esperanza en Jehová, Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios de nosotros. Acompáñanos, Dios, acompáñanos. Danos estos 35, 40 minutos en tu compañía, alabándote, glorificándote y recibiendo esto y tomando decisiones en esta tierra para la tierra nueva. Gracias por escucharnos y gracias por respondernos. Oramos al Padre poderoso que tenemos, convencidos por el poder del Espíritu Santo, en el dulce nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Vamos a hablar entonces de la legalización del domingo. ¿Qué viene para el mundo? ¿Qué viene para la tierra? ¿Qué viene en este momento para los adoradores de Dios a través de su día santo? El día santo de Jehová. Quiero invitarlos a que por favor me acompañen al libro de Romanos. Primero vámonos al libro de Romanos, ese no está ahí, muchachos. Vámonos al libro de Romanos y después vamos a ir al libro de Santiago. ¿Listo? Siempre, todo sermón, toda predicación que usted quiera hacer, siempre debe soportarla primero en la mayor luz, en la palabra de Dios. Toda predicación, todo mensaje tiene que estar soportado en la palabra de Dios. Y cuando ya tú tienes el texto del que vas a hablar, cuando ya tú tienes el texto en el que vas a soportar ese estudio, esa conferencia, ese sermón, esa clase bíblica, puedes luego ir a la pluma inspirada, puedes ir luego al espíritu de la profecía, para ayudarte a ampliar un poco lo que estás hablando de la palabra de Dios. Así que soportamos este estudio en Romanos 7:14 y luego leeremos Santiago 2:10. Vamos a leer Romanos 7:14 que dice de la siguiente manera. Escuchen bien, hermanos. Quiero que estés atento. Dice de la siguiente manera Romanos 7:14. Dice, sabemos que la ley es espiritual. Escúcheme muy bien, por favor. Dice el apóstol, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Dice el apóstol, sabemos que la ley es espiritual, Romanos 7:14, pero yo soy espiritual, y dice una expresión dolorosa, dice vendido al pecado. Desde el momento que Adán y Eva pecaron, quedamos vendidos al pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces, ¿qué es lo primero que encontramos nosotros aquí? Y luego usted va a ir haciendo usted va a acompañarme durante todo este tiempo, vamos a navegar por estas aguas, incluso a través de la historia, para que descubramos lo que ha pasado con el domingo, lo que va a pasar con el domingo, lo que está pasando con el sábado en este momento y lo que va a pasar con el sábado. ¿Listo? Sabemos que la ley es espiritual, o sea que si la ley es espiritual, viene de alguien que es espiritual. O sea que la ley viene de parte de Dios, porque es espiritual, porque Dios es espíritu, dice la Biblia. Y los que le adoran deben adorarle ¿cómo? En espíritu. Dios es espíritu. Pero Dios tiene un carácter. Y ese carácter de Dios se revela a través de su amor y se revela a través de Jesucristo para usted y para mí. Pero hay un problema, dice el apóstol, pero yo soy carnal. Entonces, hermanos, antes de nosotros hablar de la ley que es espiritual, tenemos que hablar lo que significa ser carnal. Antes de llevarte a la ley que es espiritual, antes de llevarte a la ley, yo tengo que decirte a ti, el Espíritu Santo tiene que decírtelo, tú tienes que decírtelo a ti mismo. Yo necesito ser espiritual para poder amar una ley que es espiritual. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Si usted quiere amar una ley que es espiritual, usted tiene que hacerse un ser espiritual. Porque si usted en ese cuerpo, en esa estación carnal, quiere amar una ley espiritual, usted va a tener problemas siempre. Usted siempre va a estar peleando en su vida, usted siempre va a estarse dando látigo. Porque usted siempre va a hacer lo que dice el apóstol allí mismo en el versículo 21 de Romanos 7. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice él, porque lo que yo quiero hacer, no hago,
y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Ese es el problema que usted va a tener siempre cuando quiere guardar una ley espiritual siendo carnal. Escucha el choque que va a haber. Esa es la razón por la cual muchas personas, incluso adventistas del séptimo día, han dicho esta terrible herejía. Han dicho es que la ley es imposible guardarla. El único que la pudo guardar es Jesucristo. Falso de toda falsedad. Sí, Jesucristo pudo guardar la ley, claro, pero usted también puede. ¿Sabe cuándo puede usted observar la ley? Cuando no la quiere observar en su cuerpo, en su estado carnal. Cuando quiere observarla en un estado espiritual. ¿Sabe qué hace la gente carnal que quiere observar una ley espiritual? Van a la iglesia y están pendientes a ver quién está pecando. Durante el caminar de su vida están pendientes a ver quién se ha equivocado. Eso hace el carnal que quiere guardar una ley espiritual. Eso hace. ¿Cómo sé que me estoy volviendo un ser espiritual? ¿Cómo sé? Cuando me veo más sucio delante de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a medida que yo me acerco a Jesucristo, a través de esa ley, cuando me acerco a Jesucristo, ese espejo me muestra la mancha. Y a medida que usted se acerca más al espejo, más defectos vas a ver en ti. ¿Ok? Pero también a medida que te acercas a Jesucristo y ves más errores en ti, también tienes que irlos quitando, porque eso es lo que hace la ley cuando yo me vuelvo espiritual. Porque si yo carnal quiero observar esa ley espiritual, voy a mantener de mal humor. Voy a mantener amargado, voy a mantener peleando con mi carácter. ¿Pero por qué, Señor? ¿Pero por qué si es que yo quiero? Señor, es que yo quiero y yo quiero. Y te quedas en querer, pero no en el hacer, porque estás en el estado carnal, no en el estado espiritual. Hermano Fori, ¿y cómo me hago un ser espiritual? Yendo a los pies de Jesucristo. ¿Amén o no amén, iglesia? Tienes que ir a los pies de Jesucristo. ¿Quieres un ejemplo? Ustedes recuerdan que en los discípulos habían unos llamados los hijos del trueno. Eran tremendos. Yo tengo un amigo, un pastor, que tiene 3 hijos. Y sus hijos, cuando eran chiquitos, ahora ya están adolescentes, cuando eran chiquititos eran tremendísimos. Le decían a uno vendaval, a otro le decían tormenta, a otro le decían huracán. ¿Usted se imagina cómo eran esos muchachitos? Eran tremendos. ¿Sabe quiénes son, cierto? Tormenta, huracán y vendaval. Y entonces, así habían 2 discípulos. Los hijos del trueno. Pero esos hijos del trueno, ¿sabe qué terminaron haciendo cuando se recostaban? Cuando empezó a recostarse uno de ellos al pecho de Jesús. Cuando se acercaba, estaba cerquita de Jesús, ahí al ladito de Jesús siempre. Jesús estaba predicando y él se metía en medio de la gente y decía, no, yo me hago aquí al lado de Jesús. Y estaba mirando el rostro de Jesús y se quedaba contemplando a Jesús y miraba el rostro de Jesús, miraba todo. ¿Sabe qué terminó haciendo ese hombre? Terminó llamándose el discípulo amado. Terminó escribiendo el Apocalipsis. Terminó solitario en una isla desértica, la isla de Patmos, escribiendo la revelación de Jesucristo. Tanto se acercó a Jesucristo que Jesucristo te voy a revelar lo que viene para el mundo, te lo va a revelar a ti, mi discípulo amado. Dejó de ser un hombre carnal, claro, seguía en la carne, pero empezó a vivir espiritualmente. Eso es lo que hay que hacer. Dice la Biblia, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado. Sí, fuimos vendidos al pecado, pero ¿sabe qué pasa? Fui vendido a ese pecado, pero comprado por la sangre de Jesucristo. ¿Amén o no amén? ¿Merece un amén eso o no? Sí, vendidos al pecado, pero comprados por la sangre poderosa de Jesucristo de Nazaret. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al cielo yo voy, librado por gracia infinita, cual hijo en su casa estoy. Con él, comprado con sangre yo soy, con él, con Cristo al cielo yo voy. Amén, iglesia. Entonces ya no estás vendido al pecado, eres comprado con la sangre de Jesucristo. Ahora bien, vámonos a otro texto de la Biblia que nos sirve como texto base para este estudio. Vámonos al libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10. ¿Listo? Y ustedes ven ahí otro número 10, pero era para puntualizar que era el versículo 10 que íbamos a leer. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Y aquí nos estamos metiendo, ahora sí, en la introducción, ahora sí nos estamos metiendo en el tema poderoso de hoy, para que usted observe cómo está llegando la legalización del domingo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarda toda la ley, o que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Recuerde lo que acabamos de leer en Romanos. Una ley espiritual que yo no puedo querer observarla en este cuerpo carnal. Carnal por los deseos de la carne, no porque tenga que dejar de ser carne, no porque voy a seguir siendo carne hasta que Cristo venga,
Pero cuando decimos que no tenemos que ser carnales, nos referimos a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Ok? A eso tenemos que referirnos nosotros. Ahora bien, ¿por ahí están las llaves? Ahí están las llaves. Baja, baja, hijo. Baja tú y atiende. Es que hoy estoy de cumpleaños y entonces está sonando el citófono. Corre la silla y creo que están llegando algún tipo de regalitos que los amigos envían. No tengo plata, no tengo plata, pero sí tengo algo. Tengo gente que me quiere, gente que está pendiente de este servidor. Y hoy particularmente están aquí trayendo un detallito, así que está sonando el citófono, ustedes lo están escuchando. No significa que yo voy a tener que dejar la carne, no, porque seguiré en este cuerpo carnal, pero tengo que dejar los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida para poder amar esa ley. ¿Y cómo dejo eso? Acercándome a Jesucristo. Dice, cualquiera pues que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Por qué? ¿Por qué se hace culpable de todos? Escuchen esto, ¿por qué se hace culpable de todos? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de toda la ley. Ahora, préstenme toda la atención aquí. Hay gente, escuché a un pastor carismático, sí, dale transición ahí. Escuché a un pastor carismático decir que cuando la Biblia está hablando aquí de que cualquiera que guarde toda la ley y tropieza en un punto se hace culpable de toda la ley, que ese pastor está hablando de las 613 leyes que había en el pueblo de Israel. Y eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Mire, la ley de Jehová no es gravosa. La ley del Señor es maravillosa. La ley del Señor es un cerco protector para mí. Ahora, Satanás sabe cuál es el resultado del que peca. Por eso Satanás quiere quitar de en medio la ley. Ahora, Satanás también sabe muy bien lo que dice Santiago 2. Satanás lo sabe muy bien. Que él dice, si cualquiera guarda toda la ley, pero ofende ¿en cuántos? ¿En cuántos? En uno. En uno se hace culpable de toda la ley. O sea, si usted hace eso, usted está desobedeciendo al Señor. Y los desobedientes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿qué hizo Satanás? Dijo, voy a escoger 2 mandamientos para hacerle la vida imposible al hombre. 2 mandamientos. ¿Y a quién utilizó para poder meter esos 2 mandamientos o quitarlos o que se convirtieran en controversia en el mundo? ¿Sabe a quién utilizó? A uno de los grandes agentes que Satanás tiene en la tierra. Utilizó al sistema romano, al papal, al sistema católico romano. Satanás lo utilizó. ¿Qué llegó por aquí? A ver, pásenmelo para acá. Pásenmelo para acá. Es que estos son los detallitos que llegan cuando uno cumple años. Este regalito de mis hijos que me tenían la sorpresa. Así que por aquí llega, dice, el mejor papá del mundo de sus adorados hijos, Chaira y Sebastián. Que les tocó ir a recibir ellos porque yo estoy aquí predicando. Ya ahorita les doy el abrazo y el beso y nos comemos todo esto aquí nosotros en este cumpleaños maravilloso. Dejémoslo por ahí. Satanás sabe muy bien, hermanos lindos. Satanás sabe muy bien lo que significa violar un mandamiento. Porque en él se originó el pecado. Ahora, hay algo interesante. Él dijo, voy a utilizar entonces a un poder en la tierra para que quite o para que por lo menos la gente viole uno. Uno. Porque yo sé que violando uno ya se han hecho cargo de toda la ley. Y como él sabe que violar por lo menos uno es transgresión de la ley, es pecado, y el pecador va para un lugar especial, va para la muerte eterna. Él dijo, yo no le voy a poner problema con toda la ley, le voy a poner problema con 1 o 2. ¿Y con cuáles lo hizo? Utilizando el sistema romano papal. ¿Con cuáles lo hizo? Ustedes saben, Daniel 7:25 dice que el papado intentaría, que ese poder intentaría cambiar los tiempos y la ley. ¿Y qué hicieron? Quitaron 2 mandamientos de la ley de Dios. El segundo mandamiento y el cuarto mandamiento. Entonces Satanás dijo, no necesito hablarles de honrar a padre y madre. ¿Para qué me voy a meter con eso? ¿Para qué les voy a hablar del tema de no utilizar el nombre de Dios en vano? No, voy a utilizar solamente 2. Y utilizó los 2 que más letra tienen. Cuando la Biblia dice que no hay que quitarle ni una tilde ni una jota, Satanás dijo, vamos a quitar los 2 que más letra tienen. El segundo y el cuarto. Esto lo vamos a ver más adelantito. La pregunta que hago es la siguiente, hermanos amados. Si la Biblia, escucha esto, hice un documento que creo que se lo compartí a la hermana Dani en un estudio que estamos haciendo. Hice un documento en donde mostramos que la Biblia tiene más de 104, por lo menos 104 versículos que hablan sobre el sábado. Por lo menos 104 versículos que hablan del sábado. La pregunta entonces que uno se hace es, ¿cómo del día de reposo del sábado, cómo empezó a hablarse o cómo apareció el domingo? ¿Cómo apareció el domingo?
¿Y cuál es el único argumento que la gente utiliza para el domingo? Y cómo el domingo ha venido tomando una fuerza tremenda, iglesia. Es que ustedes no se han dado cuenta y los adventistas predicamos acerca de la observancia del sábado, pero déjenme recordarles que no nos estamos dando cuenta de la fuerza que está tomando el domingo y de la fuerza que tomará el domingo en los próximos 2 o 3 años. ¿Por qué? ¿Cuál es el único argumento que la gente utiliza? Mire, el argumento que la gente utiliza es, lo que pasa es que nosotros guardamos el domingo o adoramos en domingo o vamos a la iglesia en domingo porque no observan el domingo, simplemente van a la iglesia el domingo. Protestantes, evangélicos, metodistas, de pronto, no tanto los metodistas, pero sí de pronto los carismáticos, dicen, es que Jesús resucitó el día domingo y por eso se dio el cambio, porque Jesús resucitó. Pero esto no tiene ningún respaldo. Escúchenme bien, ni un solo versículo. Usted que me está escuchando, querido amigo evangélico, querido amigo católico, usted puede pararse y sostener su doctrina. Usted puede hacerlo, pero eso no es lo que sostiene la Biblia. No hay un solo texto en la Biblia que autorice la observancia del día domingo. Ni uno solo. Ni el mismo Jesús dijo, ahora guarden el domingo porque yo resucité en ese día. Es más, déjenme decirle que es normal que los cristianos hayan querido realizar o levantar un monumento de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo. Es normal, porque esos dos actos para nosotros significan mucho, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Él murió para pagar mi deuda y resucitó para darme esperanza. Es normal que el ser humano quiera hacer eso. Eso de alguna manera tiene lógica. Pero es que escúcheme bien, como el Señor sabía que Satanás quería tergiversar eso, entonces Dios ya había elegido un recordatorio de su muerte en la cruz y también había elegido un recordatorio de su resurrección. Lo que pasa es que como el ser humano no lee, dice, es que para recordar que Jesús murió, vamos a hacer esto. Y para recordar que Jesús resucitó, entonces vamos a guardar el domingo. Pero es que eso no fue lo que dijo Jesús. ¿Me está escuchando bien? ¿Se está concentrando conmigo? Eso no fue lo que dijo Jesús. Mire, él dejó un recordatorio para su muerte. Cuando uno va al libro de 1 Corintios 11, 23 al 25, ahí encontramos ese recordatorio. Y es más, cuando uno va a Romanos 6, cuando vamos a Romanos 6, Romanos 6, versículo 3 al versículo 5, la expresión bíblica dice, ¿o no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿qué es lo que me recuerda la muerte de Jesús? Lo que me recuerda la muerte de Jesús es el bautismo. Porque dice el versículo 4, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, escúcheme bien, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El Señor ya dejó un monumento para recordar su muerte, para recordar su resurrección. O sea, ya hay 2 recordatorios, uno para la muerte, otro para la resurrección. No necesitamos más recordatorios porque para eso Jesús ya lo instituyó. Entonces, levantar un recordatorio por encima del que Jesús dejó, eso es ilógico. ¿Y sabe qué pasa al que va en contravía a la palabra de Jesús? Se le llama mentiroso. ¿Y sabe quién es el padre de la mentira? Satanás. Así que se lo digo con todo el amor y se lo digo con todo el cariño. Cuando usted quiere levantar otro recordatorio para la muerte o la resurrección de Jesucristo por encima del que Él dejó, usted se está convirtiendo en un hijo de Satanás, obedeciendo lo que Satanás dijo que quería que se obedeciera. Ahora bien, porque si se guarda el domingo por la resurrección, entonces por lógica debería guardarse el viernes también por la muerte, porque Jesús murió un viernes y resucita un primer día de la semana. Entonces, si usted quiere celebrar o guardar el domingo por la resurrección, entonces también guarda el viernes por la muerte de Cristo. Porque en ese día Cristo dio su sangre, entregó su sangre, pagó la terrible deuda del pecado, entregando toda su sangre. Escuche bien, toda su sangre, no quedó una gota de sangre en su cuerpo. Además, el apóstol dice que el bautismo es recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El cambio, ahora nos metemos en materia en este tema, el cambio del sábado para el domingo fue progresivo. Escuche bien, ya hubo una ley dominical en un momento. Tal vez usted que me está viendo no se ha dado cuenta de eso, pero hoy lo vamos a estudiar juntos. El cambio del sábado para el domingo en la historia fue progresivo. Los católicos de hoy, modernos, el evangélico de hoy, simplemente dice, sí, guardamos el sábado porque Cristo resucitó, pero le repito, eso no es bíblico. Vamos a ver de dónde salió el domingo en la historia y cómo al domingo se le dará otra vez una legalización.
y cómo el domingo se establecerá como día de adoración, no porque Cristo lo haya dicho, no porque la Biblia lo declare, sino porque hay un poder en la tierra que así lo quiere hacer. Mire, para entender esto tenemos que ir a la historia. ¿Me quieren acompañar a la historia? A mí me encanta la historia y me encanta leer porque uno encuentra ahí muchas cosas y la Biblia corrobora eso. Así que vamos a hacer aquí una analogía bonita, una trazabilidad, un paralelismo entre Biblia e historia. Miren esto. La influencia de un emperador llamado, escuchen cómo llamaba este emperador, Flavio Aurelio Constantino, más conocido como el Grande o Constantino el Grande. La influencia de ese emperador romano fue la que hizo que el domingo empezara a tener un gran auge en el mundo. Fue el que gobernó desde el año 25, desde el 25 de junio del año 306 después de Cristo hasta su muerte. Escuchen bien, desde el 25 de junio del año 306 después de Cristo hasta su muerte. ¿Qué fue lo que hizo Constantino? Atentos, atentos. Para que dejen de decir que fue Cristo que cambió, para que dejen de decir que los discípulos lo hicieron, porque se han atrevido a argumentar que incluso Pablo hizo el cambio, que Pedro hizo cambio, que Jesús. Eso es mentira, eso es falacia, eso no tiene un sustento bíblico. ¿Quién lo hizo? Miremos qué hizo Constantino. Mire lo que dice. Legalizó la religión cristiana. ¿Cómo así? A través de un edicto de Milán en el año 313, unos pocos años después de su mandato, este hombre paró la persecución para los cristianos. Recuerden que se venía persiguiendo a los cristianos y él dijo, basta, ya no se persiga, no vamos a perseguir más a los cristianos, no más. ¿Y qué hizo? Y convocó el primer concilio de Nicea en el año 325. ¿Y qué hizo en ese concilio de Nicea? ¿Qué hizo? Le otorgó la legitimidad legal al cristianismo y escuche, y el imperio por primera vez. ¿Escuchó? Le entregó la legitimidad al cristianismo y al imperio por primera vez. Ahora, nunca Jesús cambió el sábado para el domingo, pero este hombre se basa en su sabiduría, en buscar unir al cristianismo con el paganismo y dijo, no hay nada más que un día para hacerlo. Escuchen bien, préstenme atención. Entonces, Constantino fue el primer emperador romano que dio reconocimiento a la observancia del domingo como un deber, escuche bien, legal. Voy a repetir eso. Voy a repetirlo. Ese hombre que están viendo ustedes en pantalla, Constantino, fue el primer emperador romano que le dio reconocimiento a la observancia del domingo como un deber legal. Quiero que subraye esa palabra, quiero que la escriba ahí, deber legal. Porque es que el domingo en nuestra era, en nuestra época, en unos pocos años, no será algo voluntario, será un deber legal. Escúcheme bien, legal. Ahora vamos a hablar un poquitico de cómo todo lo que está pasando con esta vacuna del COVID tiene mucho que ver con esto que viene para el domingo. No se vaya, quédese que esto se pone interesante. Él promulgó una ley y esa ley fue emitida, escuchen bien, me gusta la historia, el 7 de marzo del año 321, o sea, a pocos años después de estar en su dictadura. Y esa ley decía así, atentos, lástima no pudimos ponerlo en pantalla, pero se lo voy a vocalizar y se lo voy a pronunciar de la mejor manera. Esa ley decía así, abro comillas, deben los magistrados residentes en las ciudades reposar el domingo y todos los talleres deben cerrarse en el venerable día del sol. El que lee eso lo lee por encima y no encuentra lo que hay en profundidad. Pero él como un dictador, él como un emperador dijo, vuelvo y abro comillas, deben los magistrados residentes, ¿empezó por quiénes? Por los de arriba. Deben los residentes en las ciudades reposar el domingo y todos los talleres deben cerrarse en el venerable día del sol. ¿Por quiénes va a empezar la orden de guardar el domingo? Por los grandes de la tierra. ¿Por cuáles? Los Estados Unidos. Y como al mundo le gusta replicar todo lo que hacen los Estados Unidos, entonces los países occidentales o países orientales terminarán haciendo lo que hacen los Estados Unidos. ¿Cómo así, hermano Fori? Sí. ¿Y con quién se va a unir la bestia de Apocalipsis 13? ¿Con quién la bestia que sube del agua, que representa el papado, con quién se va a unir? ¿A quién le va a dar poder? Entonces la bestia le va a dar poder, la bestia que sube de la tierra le dará poder a la bestia que sube del agua. Y la bestia que sube del agua estará contenta con la bestia que sube del mar, de la tierra, que son los Estados Unidos. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo llegamos al papado. Miren desde dónde estamos viniendo, desde un emperador, Constantino. Dice, deberían cerrarse los talleres en el venerable. Ustedes no se han dado cuenta que los hermanos católicos o los amigos católicos, como quieran recibirlos, utilizan mucho la palabra venerar. Venerar. Ellos dicen que ellos no adoran a María, por ejemplo, sino que veneran a María.
Pero cuando uno se va a lo que dice Constantino aquí, uno descubre una tremenda mentira. Y ellos dicen, dijo Constantino, en el venerable día del sol. Así que escúcheme bien, la Iglesia Católica hoy incluso ha utilizado textos como Apocalipsis 1:10 para decir el día del Señor. Y dijeron el día del Señor el domingo. No, la realidad es que desde Constantino le dijeron que el día del sol es el domingo. O sea que el domingo tiene un origen completamente pagano. Usted quiere adorar en domingo, hágalo si quiere, está en toda la libertad. La salvación es individual. Dios es un Dios de toda la humanidad, pero también es un Dios personal. Así que Dios me quiere salvar a mí. Yo no tengo que decir solamente que Dios te quiere salvar a ti, sino que Dios me quiere salvar a mí. Así que usted escoge el domingo o usted escoge realmente lo que dijo el Señor. Pero desde Constantino, escuche bien, desde Constantino se viene hablando del domingo como día del sol, como día del sol. Comenzó un decreto, miren esto tan interesante. La observancia del domingo comenzó como un decreto imperial y terminó siendo aprobado como un concilio, en un concilio religioso. ¿Escuchó? Empezó como un decreto imperial y terminó siendo aprobado como en un concilio religioso. Ahora vienen a decir las personas que es que guardan el domingo porque Cristo lo aprobó, porque Cristo resucitó. Mentira. Mentira. Empezó la observancia del domingo como un decreto imperial y la iglesia terminó aceptándolo y lo compartieron con el mundo. Pero el cristiano nominal, el cristiano de a pie, el evangélico, el católico hoy dice no, porque Cristo resucitó. Nunca dice eso la Biblia. Perdónenme que yo me llene de euforia un poco, pero nunca empezó, ni nunca Jesucristo dijo eso. Constantino empezó diciendo, deben los talleres, deben las empresas, debe la gente descansar y cerrar el día domingo, el día del sol. Ahora, con lo que está pasando con el cambio climático, que vamos a hablarlo ahorita, muy pronto, iglesia, muy pronto, el verdadero cristiano que está atento a las señales va a decir, ya Constantino lo dijo un día, y eso se va a repetir. Van a cerrarse los talleres, las empresas, las universidades, los colegios, se van a cerrar, todo se va a cerrar el día del sol. Presten atención a esto. Esto es tremendo. Quiero leerles lo que dice Mateo 7, 21 al 23, porque todo esto es un disfraz proclamado desde el Imperio Romano. Desafortunadamente muchas iglesias cristianas lo están abrazando y muchas iglesias lo están abrazando como un principio, pero la Biblia no establece eso. ¿Y cuáles son los argumentos que la gente pone? La ley fue abolida. ¿Cuál abolida? La ley no fue abolida. La ley no fue abolida. La ley es perfecta, agradable y buena, es santa. La ley está en el cielo, viene del cielo y va para el cielo. Otros dicen, es que no importa el día. ¿Cómo que no importa el día? Si en Génesis 2, 3 y 4 y versículo 1, el Señor dijo, y terminó Dios el séptimo día la obra que hizo. Por lo tanto, reposó el séptimo día, bendijo y santificó el séptimo día, pero el ser humano, primer día. ¿Será que a Dios le importaba cuando dijo 3 veces en el mismo versículo séptimo día? Para que venga un hombre carnal mortal a decir, no, queremos que sea el domingo. Estos días vi un video del ciudadano Francisco, el Papa, el máximo jerarca de la Iglesia Católica. Está hablando, yo quería poner el video hoy, pero se me olvidó pasárselo aquí a los técnicos y entonces no puedo presentárselos. Pero en ese video él está hablando del sábado. El ciudadano Francisco está hablando del sábado y está diciendo cosas bonitas del sábado, de lo que significaba cuando salieron de Egipto, todo eso. Yo decía, qué bonito lo que está diciendo, hasta no me lo creía. Pero de un momentico a otro, sin ton ni son, no hay un cambio, no hace una transición suave, sino que de un momentico a otro dice, pero es que para nosotros los cristianos el día de oración es el domingo. ¿Y quién les dio la autoridad? Es que esto no es cuestión de lo que yo quiera, es que es cuestión de autoridad. Todo el que guarda el domingo está aceptando la autoridad de la Iglesia Católica. El que guarda el sábado acepta la autoridad de Jesús. Es cuestión de obediencia, es cuestión de fe. Pero es que la fe implica obedecer. La fe implica obedecer. Y la obediencia es lo que dijo Jesús, en principio de autoridad. Miren, hermanitos, lo que dice Mateo 7, 21, 23, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿En cuántas iglesias se le dice al Señor, 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 y se hacen milagros y se canta, se levantan las manos y se ora y qué cosa tan bonita? Templos con luces maravillosas, una música especial, pero están en desobediencia. Y el Señor les manda a decir con amor y con cariño, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y le dijo el Señor a Tomás, Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre.
Así que lo que dijo Jesús es palabra, es autoridad. Y no solamente lo dijo, sino que lo hizo, porque Lucas 4:16 dice que Jesús en el día sábado fue a la sinagoga, en el día sábado Jesús le devolvía el gozo y la risa y la tranquilidad y la salud a muchas personas, porque eso es el día sábado. Pero vamos a ver cómo se le va a dar una legalización al domingo. No quiero quedarme aquí. Por eso es importante conocer la historia y conocer el verdadero trasfondo. Quiero, por ejemplo, leer lo que dice un escritor cristiano llamado Agostino Paiva, en un libro llamado El Mitraísmo, en la página 3. Agostino Paiva, en el libro El Mitraísmo, la página 3, dice lo siguiente, abro comillas. El primer día de cada semana, el domingo, escuchen esto, fue consagrado a Mitra. Ay, Dios mío. Mire que lo están diciendo. No fue consagrado por el Señor, no fue consagrado por Dios. Dice, el primer día de la semana, o el primer día de cada semana. Mano Fori, ¿cómo sé cuál es el séptimo? ¿Cuál es el primero? Ese es otro tema que vamos a compartir aquí de una manera especial. El primer día de la semana, o dice, el primer día de cada semana, el domingo, fue consagrado a Mitra. Y yo puedo explicarles aquí quién era Mitra, para que ustedes se sorprendan. Desde tiempos muy remotos. Porque el sol era su Dios. ¿Escucha? En el mitraísmo, el sol es el Dios. Ellos lo llaman el Señor por excelencia. Por eso el domingo fue llamado Día del Señor. Porque así lo llamaban y luego los cristianos hoy también lo llaman Día del Señor. Pero cuando utilizan la expresión Día del Señor, no la están utilizando en la direccionalidad de Día del Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, quien nos sacó de Egipto, quien nos quiere llevar al cielo. No, cuando un católico, cuando un evangélico dice el domingo es el Día del Señor, se están refiriendo al domingo como día de adoración en el mitraísmo, donde se adora directamente al sol. Por eso el domingo fue llamado Día del Sol, cierro comillas. En los escritos de la iglesia primitiva, queridos hermanos, en esos escritos podemos nosotros conocer la historia, una historia llena también, de hecho, de apostasía, donde muchas personas querían adherirse a la iglesia trayendo costumbres humanas, tradiciones humanas. Pero déjeme decirle que ninguno de los escritores eclesiásticos, ni uno de los primeros 3 siglos, atribuye la observancia santa y sagrada al primer día de la semana, sino al día del Señor, que es realmente el día sábado. Otro escritor llamado Augusto Neander, esto también me pareció muy interesante. Augusto Neander es uno de los principales historiadores de la era cristiana, y él escribió así, abro comillas, lo que dijo Augusto Neander. Él dijo, escuchen bien, para que ustedes vean la legalización del domingo, desde dónde viene y para dónde va, porque allá vamos a llegar ahora. ¿Para dónde va la legalización del domingo? Dijo Augusto Neander, abro comillas, la festividad del domingo, como todas otras festividades, era una ordenanza humana. ¿Está escuchando? La observancia del día domingo es una ordenanza humana. Mire, dice, y mire lo que sigue diciendo, dice, y estaba lejos de la intención de los apóstoles establecer un mandamiento divino al respecto. No era la intención de ellos ni de la iglesia apostólica primitiva transferir la adoración del sábado al domingo. Esto se encuentra en un libro llamado, para que usted lo pueda corroborar, usted puede ir a leerlo, busque el libro. Se llama Historia de la Religión de la Iglesia Cristiana, la página 186. Y léase todo el capítulo para que usted se sorprenda. Hace poco me acabó de mandar, me mandaron un regalo de Ecuador. Un hermano querido me mandó un libro en Ecuador. Bueno, en uno me puso a padecer porque está en italiano y me lo mandó en italiano, pero me ha dado la tarea de traducir algunas palabritas, no porque sepa italiano, sino porque a través de Google uno puede hacer muchas cosas. Así que me ha dado la tarea de leer un par de párrafos. ¡Wow! ¡Qué sorprendente la historia! Lo que nosotros desconocemos hoy. Pero me mandó otro que sí está en español y me he quedado anonadado de cómo la historia nos está nosotros llevando al camino de lo que el Señor quiere. Así que tenemos 3 caminos maravillosos. Tenemos la Biblia para descubrir la verdad. Tenemos la historia, porque la iglesia adventista utiliza el método profético historicista, pero también tenemos la profecía. Entonces vamos a la Biblia, vamos a la profecía. Y tanto lo que dice la Biblia como lo que dice la profecía, nosotros ahora lo soportamos en la historia. Y la historia nos dice absolutamente todo, todo, todo. Tú sabes que en los años recientes muchos cristianos también observan el domingo y han afirmado públicamente que el día del culto fue transferido por hombres, no por Dios. Quiero
leerles de pronto lo que dice este escritor también, que dice que hay una declaración encontrada en una publicación de Fuente Católica destacada, la inconsciencia de la adherencia del protestante en cuanto al domingo. Y dice de la siguiente manera, el editor autorizó que esta publicación se compartiera. Dice de la siguiente manera, abro comillas: en todos, no es él, sino en todos, ahí está, hay un error de edición, dice, en todos los oficiales de instrucción, los protestantes afirman que su religión está basada en la Biblia y solo la Biblia, y que rechazan la tradición como parte de su regla de fe, y sin embargo, no hay lugar en el Nuevo Testamento donde esté declarado que Cristo cambió específicamente el culto del sábado para el domingo. Esto lo he predicado antes, así que no me voy a detener mucho acá, porque cuando tú hablas con un hermano, y no estoy juzgando ni señalando religiones, a veces se interpreta de esa manera, pero no. Lo que quiero es, porque yo sé que aquí hay conectados personas de diferentes religiones. Me escriben testigos de Jehová, me escriben pentecostales, de las asambleas de Dios. Hace poco un amigo mío tuvo una reunión con 2 pastores, una familia pastoral de las asambleas de Dios, y él me llamó y me dijo, Fori, eran las 10:45, y me dijo, Fori, tengo un encuentro por Zoom ahorita con unos pastores evangélicos, ¿me quieres acompañar? Porque vamos a hablar del sábado, y yo tenía a las 11 una actividad por hacer, así que tuve que negarme. Le dije, no puedo, me hubieras dicho antes, pues me programo. Pero aquí nos ven gente de diferentes religiones y no pretendemos atacar. Esto lo hacemos con todo cariño, con todo respeto. Pero ustedes no saben lo que siento en mi corazón cuando quiero transferir estas verdades, cuando quiero presentarlas. Porque es que todos hemos sido predestinados para salvación, pero nosotros escogemos el camino. Satanás fue creado, escuchen, Satanás, un ser creado, fue creado con toda la inteligencia, con toda la sabiduría, pero también con el libre albedrío. Y estando en el cielo, él mismo escogió perderse. Él escogió la mentira, escogió la desobediencia, escogió ser el padre de la mentira. Usted no puede seguir la mentira, usted debe seguir la verdad. Tengo una amiga, Ramona, tengo mi otra amiga también, que salieron de las iglesias evangélicas y los pastores les están mostrando argumentos falsos, falacias, para decirles que el sábado no hay que observarlo. No, por el contrario, los amigos con los que se reunió mi amigo le dijeron la siguiente expresión. Mire lo que le dijeron ellos a él. Él me mandó el audio, lo tengo aquí en mi WhatsApp, y le dijeron, mira, nosotros no tenemos nada que decir en contra del sábado. El sábado es el día del Señor. O sea, ¿qué podemos decirte? No, es el sábado. Pero ahorita que es que nosotros ya tenemos montada toda una estructura, y si nosotros salimos a decir que el sábado es el día del Señor, se nos cae toda la estructura espiritual que tenemos, toda la iglesia. Y ellos prefieren ganar dinero, pero perder su alma. Y el Señor nos manda a decir que es importante que nosotros ganemos el cielo, aunque en la tierra no tengamos mucho. Así que cuando un evangélico te dice que ellos basan toda su estructura y todas sus dogmas y todas sus creencias en la Biblia, entonces no tendrían por qué aceptar el domingo como norma de fe o como día de oración, porque la Biblia no lo respalda. Constantino, escuche, y sus súbditos adoraban el sol, pero su política era, escuche bien que esto es interesante, y esto me va a llevar a lo que dice Apocalipsis capítulo 13, permítame un segundito, yo hago aquí algo porque se me va a apagar el celular. Dice Apocalipsis 13 que se unirá una bestia que sube del mar, el papado, con una bestia que sube de la tierra, Estados Unidos. Y mire lo que dice la historia. Constantino y sus súbditos adoraban el sol, pero su política era conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo. Ellos querían unir a los cristianos con los paganos, querían unirlos. Constantino notó lo siguiente, esta historia es maravillosa, notó que el poder político de Roma estaba debilitándose por la división de estas dos clases. ¿Por quiénes? Porque había paganos y porque había cristianos. Y la historia confirma que él se propuso unir las dos grandes corrientes ideológicas. Él dijo, voy a unir a cristianos con paganos, los voy a unir. Llevando a los cristianos a las buenas, escuche bien, llevando a los cristianos a las buenas a la religión pagana. Llevando a los cristianos por las buenas a la religión pagana. ¿Acaso qué es lo que está haciendo el papado? A las buenas, llevando a los cristianos a la religión pagana. ¿Con qué? Con buenas intenciones. Maravillosas intenciones. Cuando tú escuchas hablar a Francisco, tú dices, esto es maravilloso, esto es bonito. Esto es lo que el mundo necesita, diría una persona cualquiera. Pero no sabes lo que hay, el trasfondo que hay detrás de todo. Llevando a los cristianos por las buenas a la religión pagana, y a los paganos se propuso cristianizarlos, pero no los cristianizó como de verdad tiene que vivir un cristiano, reflejando el carácter de Cristo, sino que los hizo cristianoides. Como hoy en la iglesia tenemos adventistoides, como hoy en la iglesia tenemos el que dice ser cristiano y se cuelga la etiqueta de cristiano,
Pero a esa etiqueta le hace falta algo, porque es que ese cristiano no adora como debe adorar, ese cristiano no come como debe comer, ese cristiano tiene una parte de su vida cristiana y otra parte es secular. Entonces eso no es cristiano, es un cristianoide, es un adventistoide. Y que soy perfecto. No, Fabio Fori no es perfecto. Yo tengo una cantidad de debilidades, tengo una cantidad de luchas que ustedes no se imaginan. Pero cada mensaje que predico lo predico para mí. Es que no estamos en un momento de dejarnos cristianizar por los paganos. El mundo quiere llevar a los cristianos al paganismo y al paganismo quiere cristianizarlo. Pero no con base en las guías espirituales, no con base en las guías de la Biblia, sino que quieren repetir la historia de lo que hizo Constantino. Ahora, mire lo que dice. Y ahí cometió otro error. Porque ¿qué pasó cuando él quiso llevar a los cristianos a las buenas, al paganismo? Y cuando quiso llevar a los paganos a cristianizarlo, cometió un error. ¿Y cuál fue el error? Porque los obispos de la iglesia, por su ambición y sed de dominio, comprendieron que si el mismo día, porque esa fue la estrategia que él utilizó, dijo, vamos a poner el mismo día de adoración. Entonces los obispos dijeron, si tenemos el mismo día observado por cristianos y el mismo día observado por paganos, entonces llegarían nominalmente los cristianos a observar el mismo día y eso sería mayor beneficio para ellos porque eso les daría más poder, eso les daría más gloria, eso les daría a ellos más pompa y ellos querían eso. Porque ellos querían que todo el mundo se rindiera ante sus pies. Ellos serían los pastores, ellos serían los obispos, ellos serían los líderes de la tierra. Entonces ellos dijeron, wow, si logramos unirlos a todos, nosotros vamos a estar en la gloria. Por eso es que ellos llegaron a aceptar el domingo como día de descanso. Saben que hablaba con un sacerdote, no voy a mencionar su nombre porque no está bien que lo haga. Pero cuando estudiaba con él me decía, Fabio, nosotros los sacerdotes sabemos que el día de guardar es el sábado. Pero nosotros hacemos un juramento en la escuela. Y ese juramento es que nosotros no podemos enseñar que el día de guardar es el sábado. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad bíblica para decir que el día de guardar es el domingo. Sencillo. Si yo digo que el día de guardar es el sábado, tengo autoridad para decirlo, pero no puedo ser católico diciendo que el día de guardar es el sábado. Porque voy en contravía a todas las creencias, a todas las doctrinas. Pero si digo que el día de guardar es el domingo, no tengo un sustento bíblico para hacerlo. Entonces, ¿a qué tienen que llevar? A una mentira. ¿Y cuál es la mentira? Digamos que el día de reposo lo guardamos el domingo porque Cristo resucitó en ese día. No hay sustento bíblico. Miren esto tan interesante. Una vez que Constantino publicó el edicto, todo estaba listo para la unión que tendría la iglesia con el Imperio Romano. La iglesia de Roma adoptó medidas concretas para desconectar a los cristianos del sábado. Miren hasta dónde se metió Satanás. Presten atención hasta dónde se metió Satanás para que ustedes vean cómo va a llegar el domingo estos días para hacer una ley dominical y de la manera más sutil posible. El mundo estará arrodillado ante el domingo y la gente ni cuenta se dará. Por eso el cristiano tiene que estar alerta. El cristiano tiene que estar velando. El cristiano tiene que estar atento a cómo se mueven las estrellas, y no las estrellas como astros, sino cómo se mueve cada cosita que Jesús colgó a nuestro alrededor para decirnos cuando se mueve esta ficha, como en el ajedrez. En el ajedrez yo tengo que tener una jugada en mente, pero mi jugada depende de la jugada que haga el otro. Así que en este momento nuestras jugadas dependen de lo que Satanás está haciendo en el ajedrez de esta vida. ¿Qué hizo Constantino? Mire. Dijo, voy a desconectar a los creyentes del sábado, los voy a desconectar del sábado para llevarlos a observar el domingo. Y poco a poco la iglesia romana cambió el enfoque del sábado y le dio al sábado un enfoque negativo y al domingo le dio un enfoque positivo. ¿Cómo lo hicieron, muchachos? ¿Cómo lo hicieron? Miren, dijeron entonces que el sábado iba a ser un día de ayuno. Todos los sábados ayuno. Y el domingo dijeron va a ser día de la familia. Entonces la gente empezó a no querer el sábado. La gente decía, no, pero qué pereza estar ayunando, qué pereza uno estar afligiendo el alma los sábados no los quiero. ¿Está escuchando? Es como cuando al niño le dicen, mira, los viernes son días de llevarte, no sé, al médico. Los viernes son días de llevarte a tal parte que al niño no le gusta. Pero si le dice, por ejemplo, le digo a mi hijo, los días lunes, él tiene entrenamiento de fútbol los miércoles y los viernes, está en la escuela de fútbol. Y entonces decirle a él que el miércoles es, wow, día de fútbol. Entonces eso fue lo que Satanás hizo a través de Constantino. Al sábado le puso las verduras que no le gustan a la gente y al domingo le puso la carne asada, la costilla asada.
Entonces la gente empezó a amar el domingo y a desechar el sábado. Satanás es demasiado astuto. Le cambió el trasfondo al sábado, transformándolo en un día de ayuno, mientras que el domingo era día de alegría y celebración porque Jesús resucitó en ese día. ¿Y saben quién fue el primero que celebró la resurrección de Jesús en domingo como sacerdote? Fue un obispo de Roma llamado Sixto II. Sin embargo, ningún hombre o institución tiene autoridad para poder cambiar los mandamientos de Dios. Quiero que prestes atención. El domingo es resultado de un decreto imperial. Conclusión del mensaje de hoy. El domingo es resultado de una transacción comercial entre de alguna manera, lo imperial y lo religioso. En otras palabras, entre lo legal y lo religioso. Una transacción comercial. Te doy esto y me das aquello. Y si te doy esto, tú me das esto. Es una transacción comercial entre la religión y la política. Pero en ningún versículo de la Biblia el domingo es presentado como día del Señor. ¿Que hay Biblias adulteradas? Sí. Por eso usted tiene que estar alerta, iglesia. Alerta. ¿Dónde usted lee? Tengo una amiga que me escribió desde España y me dijo, Fabio, me regalaron una Biblia, pero tiene 7 libros de más. Entonces le expliqué que eran esos 7 libros. Pero es que no se trata solamente de los 7 libros, porque el cristiano hoy sabe que esos libros no son inspirados, son historia. Y de alguna manera la iglesia los quiere, la iglesia que domina el mundo, la iglesia católica, quiere tener esos libros ahí porque a través de esos libros pueden justificar doctrinas, como la veneración a los muertos, por ejemplo, que en la Biblia no pueden hacerlo. La Biblia, el canon bíblico no les respalda eso. Entonces dijeron, hagámoslo a través de estos libros. Pero eso no es el problema. El problema es que ya hay Biblias donde en Apocalipsis 1:10, donde dice día del Señor, ya pusieron domingo. Entonces, claro, si tú vas a explicar a una persona y le muestras Apocalipsis 1:10 donde dice domingo, pues la gente va a decir es que el día del Señor es el domingo. Pero el Señor dijo en Marcos 2:27 que su día santo es el día sábado. Sábado es mi día. Dice en Isaías 66, dice, si retrajeres en mi día santo, mi día. No es el día que la católico quiso poner, no señor, el día del Señor. Es más, escúchenme esto que es interesante. Préstame atención. ¿Tú sabías que en una profecía dada en la Biblia, 6 siglos antes de que Cristo apareciera, ya se había mencionado que se levantaría un poder en la tierra que intentaría cambiar los tiempos y la ley? Un poder. Habían 4 bestias. ¿Recuerdan ustedes el sueño que tiene Daniel? Hay 4 bestias. Hay 4 bestias interesantes, ¿cierto? Dice que había una que era como un león con alas, otra que había un oso allí con 3 costillas, otro dice que había un leopardo también con 4 alas, 4 cabezas, y después hay una bestia terrible y espantosa. La Biblia en Daniel 7:25 dice que de esa terrible bestia, terrible y espantosa, que es el imperio romano, pues no vamos a entrar a explicar eso ahí, dice que de esa bestia surgiría un cuerno pequeño, o sea que el cuerno pequeño surge de la 4ª bestia que es Roma, por lo tanto ese cuerno pequeño es romano. Dice que ese poder, ese cuernito pequeño, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Cuando uno va a Daniel 7:25, uno encuentra eso. Póngame ahí esa que tenemos ahí, las bestias. Ahí. Daniel 7:25 me está hablando de eso. De 4 bestias. Y ese cuerno pequeño, dice Daniel 7:25, intentaría cambiar los tiempos y la ley. Y yo me puse a pensar y decía, es tremendo lo que Satanás hace a través del poder romano. ¿Qué ha hecho? Pues cuando tú tienes un catecismo en la mano, tú vas a darte cuenta, por ejemplo, que el 2.º mandamiento fue quitado y el 4.º mandamiento. Pero no solo eso. Cuando Roma imperial fue conquistada por las tribus bárbaras en el año 476, Rómulo Augusto pierde su trono y es el último emperador romano. Y cuando sale, escuchen bien, cuando sale de ser emperador, entra en escena el obispo de Roma. O sea, Rómulo Augusto fue el último emperador. Y cuando se paró de la silla del César, ese emperador, el que tomó ese puesto fue el obispo de Roma. Y escuchen eso, era considerado el obispo de Roma como mayor autoridad y como cabeza de todas las iglesias. Él mismo tomó el título de los emperadores. Se llamó sumo pontífice. Y a partir del año 538 tomó su dominio. ¿A partir de qué año? 538 tomó su dominio el obispo de Roma, el papado. Y escuchen bien lo que hizo. Hizo lo que quiso, lo que se le vino en gana. Persiguió a los cristianos, los mató, hizo una famosa Santa Inquisición, prohibió la Biblia, colocó tradiciones humanas por encima de la palabra de Dios. Todo eso lo hizo desde el año 538 hasta el año 1798, cuando fue quitado de ese trono. 1260 años de supremacía del obispo de Roma, de persecución papal. Hasta que vino el general Berthier, por orden de Napoleón Bonaparte, y le quitó su poder.
Y según Apocalipsis 13, esa herida mortal que tuvo el obispo de Roma o el sistema religioso papal, esa herida de muerte se está sanando, sería sanada. Y esa herida en este momento está siendo sanada. En el tiempo del fin se repetirá la historia. Al imponer una orden para desobedecer la ley de Dios, especialmente el cuarto mandamiento. Y quiero ir cerrando este mensaje diciéndoles a ustedes, ¿acaso nosotros no estamos viendo ya que esa orden se está dando? Mire, escúcheme bien. Estaba leyendo un libro, bueno, hay varios libros de varias personas que me gusta leer, y no los leo porque me llamen la atención ellos, sino porque en esos libros uno encuentra algunas direccionalidades para el mundo moderno. Y estaba leyendo a Friedman, y Friedman decía que hay 3 fuerzas aceleradoras en el mundo en este momento. Él habla de la tecnología, habla de la globalización y habla del cambio climático. Iglesia, el cambio climático no hay que satanizarlo. El cambio climático es una realidad. Los lagos se están secando, los lugares llenos de arbustos, las selvas están siendo consumidas por incendios, están desapareciendo, hay un calentamiento, el deshielo glaciar, hay una cantidad, el cambio climático es una realidad, no hay que satanizar el cambio climático. ¿Qué es lo que sucede? El cambio climático será el caballito de batalla que utilizará el papado, que utilizará el poder romano, ¿para qué? Para doblegar al mundo a la adoración del día domingo. Y escúcheme lo que le estoy diciendo. Porque es profético, y lo vamos a leer, porque es profético. Hay que cuidar la tierra porque no podemos dejar que el hábitat nuestro se esté acabando. Nos vamos a quedar sin agua. Si llegara a haber otra guerra mundial, sería por agua. Sería por agua. Porque es lo que el mundo está perdiendo. Mientras unas personas se mueren en las inundaciones, otros están sufriendo oleadas de calor. Mientras en unos lados la tierra se les viene encima, en otros lados el hielo se está derritiendo. ¿Recuerdan el concilio que se hizo, el Acuerdo de París? 197 países dijeron vamos a mantener la temperatura de la tierra por tanto nivel. ¿Y cómo van a lograr eso? Tienen que ponerse de acuerdo. Y un acuerdo que van a tener es un día de descanso para la tierra. Pero escúcheme bien, présteme atención. A Satanás no le interesa que tú guardes el domingo. A él no le interesa eso. Quiero que prestes atención. No le interesa que guardes el domingo. A Satanás lo que le interesa es que violes el sábado. Entonces la ley dominical viene acompañada de lo siguiente: de descanso el día domingo, donde van a cerrar tiendas, talleres, empresas, universidades y todo lo van a cerrar el domingo. Pero te van a decir que el día donde tú debes comprar, donde debes trabajar, hacer transacciones comerciales, todos tus negocios, las firmas, las oficinas principales, va a ser el sábado. Dice este texto que está en Testimonios para la Iglesia. Lo voy a leer todo, está larguito, pero déjenme leerlo todo solamente y ustedes saquen sus conclusiones allá. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 77, párrafo 1, dice: se me mostró que si se hubiera observado el verdadero día de reposo, nunca hubiera existido un infiel o un ateo. La observancia del día de reposo hubiera preservado al mundo de la idolatría. Las dos cosas que no quiere la Iglesia Católica. Ni el sábado, pero quiere vivir en la idolatría. El cuarto mandamiento ha sido violado. De modo que todos somos llamados a reparar la brecha que ha sido abierta en la ley. ¿Hemos sido llamados a qué? A reparar la brecha. O sea, se partió la ley ahí, dejaron un hueco y hemos sido llamados a reparar esa brecha, a unir otra vez la ley del Señor y a restablecer el día que se ha pisoteado. ¿Cuál es el día que se ha pisoteado? ¿Cuál es el día que se quiere olvidar? El sábado. Por eso el Señor dijo en su palabra, acuérdate del sábado. Él no dijo, acuérdate de no ser idólatra. Él no dijo, acuérdate de esto. Él no dijo, acuérdate de honrar a padre y madre. Él no dijo, acuérdate de no fornicar. No, él dijo, acuérdate del sábado, porque ese es el mandamiento que a través de la historia el mundo quiere olvidar, porque Satanás quiere así ponerlo. El hombre de pecado, que se exaltó por encima de Dios y pensó en cambiar los tiempos y la ley, produjo el cambio, produjo el cambio del día de reposo, del séptimo día al primer día de la semana. Al hacerlo, abrió una brecha en la ley de Dios. Justamente antes del gran día de Dios, se envía un mensaje que insta a la gente a que reafirme su lealtad a la ley de Dios quebrantada por el anticristo. Hay que llamar la atención a la brecha abierta en la ley mediante el precepto y ejemplo. Se me mostró que el tercer ángel, que proclama los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, representa al pueblo que recibe el mensaje, levanta la voz de advertencia al mundo, instándolo a observar los mandamientos de Dios en una forma muy minuciosa, y que en respuesta a esta amonestación muchos aceptarían el sábado como día del Señor. Como día del Señor. ¿Saben qué dice el libro El conflicto inminente? Conflicto inminente dice en la página 57, párrafo 2, dice:
Interesante, dice, como el mandato real no parecía sustituir de un modo suficiente la autoridad divina. Escuchen bien de dónde viene el cambio. Dice, Eusebio, obispo que buscó el favor de los príncipes y amigo íntimo y adulador especial de Constantino, mire lo que hizo este sinvergüenza. Aseveró que Cristo había transferido el día de reposo del sábado al domingo. ¿Quién lo hizo? ¿Quién aseveró eso? ¿Quién lo aseveró? Eusebio, que era íntimo amigo, adulador de Constantino. Por eso es que Constantino dice, vamos a guardar el domingo y unamos a los cristianos. No se pudo aducir una sola prueba de las Santas Escrituras en favor de la nueva doctrina. Eusebio mismo reconoce, estoy leyendo Conflicto Inminente, Eusebio mismo reconoce involuntariamente la falsedad de ella y señala a los verdaderos autores del cambio. Él dice, abro comillas, nosotros hemos transferido al domingo, el día del Señor, dice, todas las cosas que deberían hacerse el sábado. ¿Quién dijo? Nosotros. ¿Y a quién se estaba refiriendo? Pues se está refiriendo al sistema romano, se está refiriendo a Constantino, se está refiriendo a él en sus reuniones donde se hacían todos los concilios. Esto se encuentra en el libro Roberto Cox, El sábado y las leyes. Viene, hermanos, una muy cercana ley dominical. Mire, en el catecismo justifican el domingo argumentando que es una nueva creación. Cuando les conviene, predican del Antiguo Testamento, pero cuando no les conviene, entonces dicen que el Antiguo Testamento fue abolido. Ahora bien, escuchen esto tan interesante. El Catecismo de Trento, que recibió la bendición del Papa Pío X, declara así. Con esto quiero terminar. Ellos declaran así. Hacen una pregunta. En el catecismo la puedes leer. La pregunta que ellos hacen es, ¿cuál es el día de reposo? Y responden así. En el catecismo dice así. Escuchen bien. Preguntan, ¿cuál es el día de reposo? Y responden, el sábado. El catecismo católico dice, ¿cuál es el día de reposo? Responden, el sábado. Ahora hacen otra pregunta. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Y responden, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Mandamientos de hombres. ¿Lo mandó Cristo? No, no lo mandó Cristo. La Iglesia Católica de alguna manera acepta la autoridad, entre comillas, o manifiesta la autoridad que no le ha sido dada. Y ellos mismos dicen, nosotros lo hemos cambiado. ¿Saben que el cardenal James o James Gibson, en el libro La fe de nuestros padres, en la página 561, dice, usted puede leer la Biblia del Génesis al Apocalipsis y no encontrará ni una línea autorizando la santificación del domingo? El cambio, iglesia, el cambio no vino de Jerusalén. Hay una musiquita por ahí, papi, que pudiéramos poner, porque quiero llevar a estas personas a una reflexión. El cambio no vino de Jerusalén, sino de Roma. Dos ciudades, Jerusalén y Roma. La gente dice, no, el cambio vino de Jerusalén porque lo hizo Jesús. No, señores, el cambio no vino de Jerusalén, el cambio vino de Roma. No fue cambiado por una orden bíblica, sino por una combinación de factores cristianos y paganos. El día domingo no está en la Biblia. El día domingo no es un mandamiento. El día domingo es una institución completamente humana. ¿Está escuchando? Es una institución humana. Es una pena que el día domingo se haya pintado con el color de la apostasía. Es una pena. Y que sea un legado directo del paganismo. Sin embargo, hay tantas personas, iglesia amada, que al desconocer este tema solo obedecen lo que dice el pastor o lo que dice su sacerdote. Hay que abandonar las tradiciones. El mundo está programado para desobedecer al Señor. Programado para desobedecer al Señor. Dice el libro del Evangelismo, la página 174, dice, hablando de la recepción de la marca de la bestia en el futuro. Por eso les decía que íbamos a hablar de la legalización del domingo. Muy pronto. Muy pronto. Mire, la vacuna. Me preguntan cientos de personas, me escriben al WhatsApp y me dicen, hermano Fori, es que tengo miedo de ponerme la vacuna porque qué tal que sea la marca de la bestia. No, eso es mentira, obviamente no es marca de la bestia. Dijeron también que eran los códigos de barra de los productos. No, eso no tiene que ver con marca de la bestia. Marca de la bestia es adoración. Pero en este momento tú ya escuchas lo siguiente.
En Colombia, por ejemplo, salió un edicto que dice, en la costa norte de Colombia dice que la gente que tenga la vacuna, que tenga el carnet de vacuna, puede salir después de las 10 de la noche. Puede andar tranquilo por la ciudad después de las 10 de la noche. Escuchen bien, miren los privilegios que están dando. Fui a comprar una camisa estos días, les conté en uno de los temas pasados, y me dijeron, si usted ya está vacunado, le vamos a hacer un descuento, y ese descuento era abismal. El Estado prefiere decir, te voy a pagarle a los empresarios con tal de que la gente tenga el carnet de la vacuna. No estoy hablando mal de la vacuna, quiero que se respete y que se interpreten mis palabras. Porque yo no soy ni físico, ni soy químico, ni soy bacteriólogo, ni soy biólogo, nada de eso. Pero al mundo sí se le está preparando, diciéndole a la gente, es que esto lo estás haciendo por el bienestar común, ni siquiera por tu bienestar, sino por el bienestar común. Si tú vas a Canadá, en Canadá te dijeron que había un punto de cierre, dijeron hasta tal fecha el que no tenga la vacuna no puede hacer esto o aquello. Para montarte en un avión tienes que tener una vacuna. Es más, hay una guerra en este momento contra la vacuna que hizo China, la que hizo Rusia, la que hizo Estados Unidos. Hay una guerra. Tú quieres entrar a un país y si no tienes esta vacuna no puedes, si tienes la otra tampoco. Tienes que tener unión con ellos en cuanto a la vacuna. Y el mundo accede, claro, el mundo accede. Porque Satanás ha puesto miedo en el corazón humano. Miedo. Satanás es experto poniendo a la gente miedo. Por eso el Señor dice 365 veces, dice no temas. Porque sabe que el diablo utiliza el miedo como una poderosa herramienta. Y el mundo se va a ir acostumbrando a hacer las cosas por el bien común. ¿Qué dice Francisco? Por el bien común necesitamos dejar descansar la tierra. Por el bien común le ha dicho a las religiones, en el ecumenismo le ha dicho a las religiones, por el bien común unámonos en los puntos fuertes. Dejemos las diferencias de un lado. Por el bien común dejemos la guerra, hagamos la paz. Y Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, traer espada. Por el bien común hagamos esto. Por el bien común. Y llegará un momento donde por el bien común se han hecho tantas cosas, por el bien común se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, por el bien común. Y llegará un momento, hermanos, no muy lejos. Los adventistas no damos fecha. Cualquier persona que te dé una fecha para el regreso de Cristo no es adventista. Pero hablamos de un inminente retorno de Cristo a la tierra. Y muy pronto, por el bien común, se le va a decir a la gente, hay que guardar el domingo. Vas a recordar estas palabras. Por el bien común guardemos el domingo. Por el bien común cerremos las empresas los domingos. Por el bien común cerremos las universidades. Por el bien común cerremos los mercados. Por el bien común abramos las iglesias. Para que la gente adore en domingo. Día de la familia, día bonito, día que la gente quiera. Te van a ofrecer regalos. Te van a ofrecer privilegios. Te van a ofrecer placer. De todo para que tú respaldes y observes el domingo. Hay una trazabilidad y se está legalizando el domingo, hermanos, en las grandes oficinas de la tierra, en los sótanos de allá del Vaticano se está legalizando el domingo. La bestia que sube del mar, escuchen bien, le va a decir a la bestia que sube de la tierra, muy pronto le va a decir, por el bien común, unidad, unidad y unidad, nuevo orden mundial, una moneda, un gobierno, un presidente, un líder religioso, un día de adoración, una sola iglesia. Pero dice el Señor en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ese pueblo quieren callarlo, a esa voz disidente quieren callarla, a esa voz que proclama la verdad de la Biblia la quieren callar, pero no nos van a callar, porque esta no es palabra nuestra, esta es palabra viva y eficaz de nuestro Dios. ¿Saben? No importa la burla, no importa el desprecio de los demás. Hay que entender que nuestra fe debe estar basada solo en la palabra de Dios. Y Jesús dijo sábado, no dijo domingo. El diablo quiere el domingo porque a través del domingo recibe adoración. Él no quiere que se le dé adoración al Señor. Así que el Señor le manda a decir a usted hoy, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipes de las plagas. Iglesia amada, Cristo te ama. Cristo te ama. Hay un pueblo que predica verdad y hay que seguir la verdad del Señor. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Te dé mucha paz, te dé mucha esperanza, tranquilidad. El que está despierto levanta los brazos y dice que venga esa ley dominical. Que venga. Pero por otro lado se arrodilla y le dice al Señor, ayúdame a estar firme. Es más,
Incluso algunos le pueden decir al Señor, Señor, llévame al descanso. Si tú crees que cuando venga eso, yo no voy a permanecer firme. Por eso la comodidad del mundo no sirve ahora, hermanos. El carro, la finca, los viajes, las empresas, la ropa y todas esas cosas, eso no sirve para nada, porque a medida que te vas acostumbrando a la moda, a medida que te vas acostumbrando a la pompa y la gloria del mundo, cuando llegue un momento donde tienes que dejar eso, incluso tengas que dejar de comer lo delicioso que comes todos los días y te toque comerte pronto una papita sancochada, un platanito sancochado, un elote, un maíz, tú vas a decir, no, yo no puedo con esto, y terminas devolviéndote al lugar de donde nunca debiste estar. Pero cuando tú te acostumbras a vivir en la humildad del Señor, tú dices que venga lo que venga, porque un día tendremos nosotros un lugar privilegiado, donde comeremos la comida del Rey, no la comida del Rey de esta tierra, sino la comida del Rey eterno, del Dios del mundo, de Jesucristo de Nazaret, de mi Dios, de mi Salvador, de mi conquistador. Un día me sentaré en esa mesa larga de la que habla la señora White, y dice que era esa mesa tan larga que había tanta gente que sus ojos alcanzaban a ver dónde terminaba la mesa, pero que había mucha gente. Un día estaremos ahí sin saber a quién tenemos al frente o al lado. Incluso podemos tener ahí a Moisés al lado, o al mismo Elías, o a Pablo, o a Pedro, o a José. Qué lindo, ¿verdad? Y allá, en un lugar especial, estará Jesucristo. Estará Él. Pero toda la maldad del diablo llegará a su final. El diablo tiene un lugar preparado. ¿Sabía usted? El lago de fuego y azufre. Pero usted y yo tenemos un lugar preparado también. ¿Y sabe cuál es? La tierra nueva, el cielo. Hay un cielo preparado para aquel que confía en el Señor. Hay un cielo preparado para aquel que confía en el Señor, en su amor y en su palabra, y que a Cristo sea fiel. Hay un cielo preparado para ti. Oramos al Señor. Vamos, oramos. Padre que estás en el cielo, gracias por este momento en el que nos has permitido hablar de tu palabra. Gracias, Dios, por el sábado. No adoramos el sábado, adoramos al Dios del sábado. Y adoramos en sábado porque somos obedientes, Señor. Esto es obediencia. Gracias por amarnos. Gracias porque perdonas nuestros pecados y porque pones nuestros nombres en el libro de la vida para salvación eterna. Bendice cada persona que difiere. Bendice cada persona que ha hecho un mal comentario. Bendice cada persona que no quiere salir de Babilonia, que no quiere salir de una religión espuria y falsa. Bendícele, Dios, y que tu Espíritu Santo trabaje en su corazón. Yo hablo a la mente, al razonamiento, yo estudio, Dios, investigo. Tú me regalas eso, pero yo puedo llegar a la mente. El Espíritu Santo llega al corazón donde yo no puedo llegar. Y tú tocas al corazón, tú tocas al corazón. Gracias, Dios, por amarnos y respondernos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y poderoso amén.